Es un estado después de la vida, ¿no? Algo así como si te quedaras dormido, pero ya no vas a despertar. Bueno, el mexicano la muerte la toma como un juego, pero en realidad es el final de un principio que tuvimos. Nacemos para vivir y también para morir. Pues es ir a descansar ya bien, porque en esta vida estamos corriendo y agitados. Bueno, la muerte más que nada es la desaparición de un ser querido. Desaparece y no lo vuelves a ver y pierdes total comunicación con él. Para mí esa es la muerte. Pues es un paso a la otra vida, ¿no? Simplemente considero que es un adelanto el que se adelanta hacia nosotros, de lo que podemos llegar o nos puede llegar a suceder. Simplemente es un paso a la otra vida. Pues la muerte es como pues un descanso, ¿no? Primero. Segundo, miedo, no tiene por qué haber miedo. Todos tenemos que morir, pero también, pues mientras que tengamos vida hay que vivirla como venga, como sea, y lo mejor que se pueda. En mi caso, pues yo estoy grande y estoy retirado, pero estuve una enfermedad muy dura, que le doy gracias a Dios, que me haya dejado vivir. Todo estoy tratando de vivir lo mejor que puedo. Mi miedo a la muerte no, yo ya estoy preparado para eso. Pues que yo creo que es la terminal a la que todos tenemos que llegar. Pues es un proceso más. Tenemos vida para, es una parte del camino para llegar a ella. Pues yo pienso que es cuando alguien descansa en paz, ¿no? Cuando por fin ya su alma está descansando en paz, ¿no? Eso es lo que yo pienso de la muerte. ¿Qué es la muerte y luego del cadáver? Bodas Negras, Bodas una Negras. canción cubana que, por cierto, mi abuela cantaba, mi abuela paterna que tocaba la guitarra y cantaba. Tiene toda la pinta de una canción basada en un hecho real. Así es, la necrofilia existe y no dudamos que esto que expresa la canción sea una de las muchas manifestaciones de la gran paradoja que significa para muchos la idea de la muerte. Y una de ellas la señala uno de los entrevistados, que dice una frase que es indispensable fijar para tratar este tema acerca de la muerte que hoy decidimos presentar para ustedes y que tiene muchas vertientes, pero esta frase es la otra vida, pasar a la otra vida. Lo cual ha sido probablemente el origen de una infinidad de disertaciones, de uno que otro pensamiento filosófico y de muchísimos conceptos, pues que parecen ser en principio la negación de la idea real de la muerte. La muerte es el final. Entonces, si existe todavía el concepto de vamos a pasar a otra vida, entonces no es el final, es un tránsito hacia otro sitio. Y precisamente el desconocimiento, la negación, esto, hablando de lo que decíamos el domingo pasado, este gran engaño, este gran autoengaño, de pensar en otra vida surge del misterio indescifrable de la muerte. Deben haberse preguntado algunos hace siglos, ¿qué hay más allá de la muerte? ¿Qué sucede cuando lo que conocemos como vida, por razones mil, termina? Y precisamente la soberbia de los seres humanos desde el principio de la humanidad tiene que haberlos obligado a pensar, en lugar de sentir la muerte como un final natural de todo ciclo vital, porque seguramente sabían que los animales se morían, sabían, porque además ellos los podían matar, se morían los vegetales, que no dejaban de tener una vida reconocida por el hombre primitivo seguramente. Entonces, ¿por qué creer, si no es por soberbia, que esos seres vivos llamados en algún momento humanos, llamados hombres y mujeres, ¿por qué ellos sí tenían que trascender? ¿Por qué ellos sí tenían que llegar a otra vida y los animales no? Aunque algunas culturas, en algunas filosofías religiosas, incluso prehispánicas, algunos seres humanos dicen, reencarnaban en animales, o en nahuales. O éramos guiados por ejemplo, por los perros. Así es. O tenías tu nahual que te iba
guiando, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto por qué venía al caso, doctor? Incluso no sé por qué dicen algunos seas nahual cuando pues, nahual es... No, el nahual Sí. el nahual es el nahual. Así es. Ajá. Entonces, esta gran paradoja, no precisar, no querer encontrar en la muerte el término de un ciclo vital, Ujú. el término natural, ha dado una serie de manifestaciones curiosas, otras interesantísimas, otras que se conforman incluso en parte de la cultura, obras literarias, obras musicales, pintura, es decir, la muerte ha sido el objeto del tratamiento de todas las formas del pensamiento y la productividad humana. Y yo no dudo que una gran parte de la maniobra política, la maniobra económica, que redunda en un enorme beneficio para la industria del perdón, que son las iglesias, pues haya tenido que ver con la idea de después de la muerte hay otra vida. Esto no sé si para atenuar el miedo a lo desconocido que significa para algunos la muerte, cuando debía ser lo más conocido, la única certidumbre que tenemos los seres humanos, la única, es que a partir de nuestro nacimiento estamos destinados a morir, tarde o temprano. Esa es la única certidumbre. ¿Qué va a ser de mí el día de mañana? ¿Quién sabe? Pero de que te vas a morir, te vas a morir. Es lo único. Es la única certidumbre, es lo único que sabemos que es seguro. Entonces imagínate tú, ¿cómo usar el miedo a esa certidumbre en aquellos soberbios que quieren trascender y seguir, pasar a una dimensión desconocida, traspasar las fronteras de lo conocido para llegar a un mundo extraño que algunos llaman cielo, otros infierno, otros paraíso, o qué sé yo? Y de esta gran paradoja, el pasar a otra vida, surge todo lo que quieran y manden de la idea de la muerte. ¿Cómo la imagina usted? ¿Qué cree que es la muerte? ¿Usted es de los que creen que hay un gran tubo de luz o un gran túnel de una luz blanca intensa que deslumbra, pero que proporciona tranquilidad, y se ve usted caminando por este túnel y llevado de la mano por sus seres queridos al final de alguna región desconocida que llamamos cielo? ¿O es de los que piensan que sí, efectivamente la muerte es el final y ahí se acabó? ¿O de los que creen en la reencarnación? ¿O de los que, piensan por qué no reencarnar en un nahual? ¿O reencarnar en mujer si fueron hombres? ¿O reencarnar y reencontrarse con otros a los que amó y conoció en otros tiempos para reiniciar una vida, resucitar, renacer? Todo esto y más, pues vamos a tratar de desglosar el día de hoy, ya que existen coincidencias entre esta manera de pensar y algunas tradiciones que no solamente son mexicanas, pero que en algunas zonas del país se llevan a cabo de una manera ritual, pegada a ciertas tradiciones que ahora son deformadas por el propagandismo y desde luego... Pero hay otra parte importante, Ernesto, de haber tratado la muerte. No nos podemos desligar de lo que nos ocupa en el programa, y que es la muerte en nuestras relaciones personales, la muerte en la familia, la muerte en la pareja, las pérdidas, los duelos y todo eso que nos lleva a reflexionar. Y nos lleva al estudio de la tanatología. Pero tenemos que partir de ese hecho, de esa pregunta que ha sido el dilema de la humanidad entera. ¿La muerte es el punto final o es el principio de otra vida? Es que hay después de la muerte. Y yo, necia, aterrizaba en el aspecto de la muerte en la familia, la muerte como un, a veces desestabilizador de nuestras emociones, a veces la muerte como un gran aprendizaje, forzoso, pero aprendizaje al fin,
y al cabo, la muerte como un recurso puede sonar una frase muy hechiza, pero la muerte como la oportunidad para comprobar que estás vivo, que estás viva, la muerte para saber que no hay nada que hacer con ella, la muerte para que aprendas a dar en vida y no cuando la gente se muere, el hubiera no existe, la muerte tan cercana a nosotros y al mismo tiempo tan temida. Yo sí de momento me creo eso de que el mexicano está tan muerto de miedo que mejor brinda con la Catrina, mejor se acuesta con la Catrina. Se convierte en el acabo de la muerte, en el burlador de la muerte, en el que le canta o se ríe o reta constantemente a la muerte. Pero eso es precisamente lo que yo trato de empezar a decirte, porque todo aquello que nos hace temer a la muerte está alrededor de la creencia, primero, de sufrimiento y después de otra vida. La tanatología, que estudia los fenómenos alrededor de la muerte y sus consecuencias, hace una referencia muy especial para todo aquello que antecede al fenómeno de la muerte. No solo porque creemos que muerte y enfermedad son sinónimos o consecuencia lógica, y que seguramente lo son en muchos casos, y no la muerte como un final, y creo, si pudiéramos filosofar, incluso como un descanso. El estudio de la tanatología trata de atenuar la angustia natural que los seres humanos experimentan frente a la idea de su muerte o de la muerte y pérdida de un ser querido. Y lo que va a pasar después. La tanatología se podría quedar en el estudio del proceso doloroso, angustioso que lleva a los seres humanos a la muerte cuando hay un sufrimiento real, como en las enfermedades terminales, en las enfermedades crónicas, en la tanatología se podría quedar en el estudio del proceso doloroso, angustioso que lleva a los seres humanos a la muerte cuando hay un sufrimiento real, como en las enfermedades terminales, en las enfermedades crónicas, en la demencia tan temida por muchos. Y hombre, hace de la tanatología un auxiliar indispensable para la medicina. Pero ahora que hemos hablado tanto del duelo, la tanatología ha tenido que dedicar su interés en la resolución del duelo, valga la expresión, de los dolientes. Y el duelo en los dolientes, es decir, en los que sufren la pérdida, que es otra de las partes que la tanatología aborda, tiene muchísimo que ver con este misterio insondable. Si hay otra vida, ¿a dónde va a ir mi ser querido? Y aquí el dilema se dicotomiza, se va para dos vertientes. La mayor parte de los familiares de alguien que fallece y enfrenta el duelo dirán o pensarán o creerán o inventarán: se va a ir al cielo, va a estar cerca de Dios, se me adelantó en el camino para estar con Dios. Siempre y cuando, sufriendo o padeciendo del síndrome de Pedro Infante, sigamos creyendo que todo muerto es bueno, o fue bueno, noble, afectuoso, sano, cariñosísimo, y que fue el mejor padre, el mejor abuelo, el mejor tío, el mejor hermano, el mejor profesional. Y no lleguemos a la realidad que se murió un ser humano con defectos. Porque si llegamos a pensar que son defectos en la vertiente del duelo, tenemos que imaginarnos pues que el tipo va a andar deambulando por las puertas del infierno. No sabemos si del primero al séptimo piso, pero seguramente andará por ahí, y eso no nos gusta. Pues a mí me encanta el humor de Chava Flores. No, hombre, extraordinario.
Y esos eran los velorios. Cuando la viuda dice que está conmovida y él Pues le dice, sí. no le falte el respeto, comadre. Pues, no, qué maravilla. Y en otra, esta es una grabación en vivo, pero en otra versión grabada, o sea, en estudio, se oye, Chava le hace que está llorando. Ay, ando conmovida. Pues, ¿cómo? Si aquí está mi compadre, mi comadre. En fin, pero bueno, tiene mucho de cierto, logra captar muchas de las escenas clásicas de los velorios. Hay quien va al velorio nomás al chisme, no porque en realidad se duela la muerte de alguien. Y también es bueno poderse reír de la muerte. Yo tengo la experiencia reciente de la muerte de mi padre, que él sí era un hombre bastante sociable y con una gran simpatía, y no estoy hablando del síndrome de Pedro Infante, porque tiene unos defectotes que pues nada más miran a que uno que el que habla, ¿verdad? Pero no, y yo que no acostumbro ir a servicios de ningún tipo, ¿Funerarios? religiosos o funerarios, me sentí con la responsabilidad de acudir, sobre todo porque me imaginé a ver qué le gustaría a mi papá que hiciera yo, siendo él tan sociable y tan tradicional en sus conductas. Pues que atendiera yo a sus cuates, ¿verdad? Entonces yo fui con esa idea, y en el velorio traté de ser cordial como lo era él, traté de ser simpático, no me salió, pero las personas que fueron al velorio, que son sus amigos y los amigos de mi hermana, curiosamente de mí solamente fue un buen amigo, porque no tengo. Y la tónica general del velorio fue de una gran alegría. Todo el mundo estaba a las carcajadas y riéndose y contando, si no chistes, anécdotas. ¿De tu papá? Y creo fundadamente que a mi padre le debe haber encantado, si existe lo que llaman la otra vida, haber presenciado desde su lugar donde estuviera el que sus amigos se la pasaran bien, porque era lo más importante para él. Él podía prescindir de la idea del cansancio o el agotamiento o el desinterés de mi mamá o de nosotros por algo, pero si sus amigos estaban contentos, era lo más importante. Entonces, creo que estas ideas han ido surgiendo, obviamente, del pensamiento de que hay otra vida o no hay otra vida. Y puedo afirmar que, sobre todo en los cultos monogámicos, la idea de otra vida se hizo indispensable y fue siendo tomada de religiones o de aspectos de la teogonía mucho más antigua, como fue la idea de la muerte en los egipcios. Ustedes saben, seguramente todos, que en los egipcios había la idea de pasar a otra vida, que se embarcaban los muertos en un determinado tipo de barca para ir por el Nilo y renacer, ser cuidados, ser protegidos. Y en esta posibilidad del tránsito hacia el renacimiento, había que dotarlos de todo. Entonces se les enterraba con alimentos, con animales, con ayudantes, con amantes, etcétera. Y para trascender de una manera más directa en la idea que tenían sus contemporáneos, pues hacían monumentos o pirámides. Seguramente de esta idea de la muerte surge, intelectualmente hablando, la pragmática idea de la muerte en el cristianismo y en el islamismo. La diferencia es que en el Islam prometen un paraíso rodeado de los placeres mundanos. Los musulmanes pueden llegar a disfrutar incluso de la presencia de mujeres que los amen, siempre y cuando cumplan algunos preceptos, pero se la pasan muy bien. En los cristianos no, en los cristianos que consideran que el pecado debe ser comercializado y la culpa también, pues existe el castigo. Pero sin la idea de la trascendencia, es muy probable que las religiones no existieran o no tuvieran la demanda que tienen, porque dicen que la fe es el único antídoto contra el miedo. Hace 3 meses perdió a su bebé. Perdió a su bebé de 25 días de nacido. Desde que lo perdió, es más distraída, es más triste. Yo como familiar, ¿cómo puedo ayudarla? Yo quiero puntualizar
que me llama la atención que diga es más triste, más distraída, lo que supone que ya estaba triste y ya era distraída. Pues lo supongo por lo que dice el comentario. ¿Y cómo puede ayudarle? De ninguna manera, señor, excepto recomendándole, desde luego, que pueda o que deba acudir a alguna terapia para duelo en un recién nacido, existiendo una maravillosa posibilidad en el Instituto Nacional de Perinatología, donde existe un departamento de psicología que se ha especializado precisamente en el duelo de un niño por pérdida de un niño alrededor del nacimiento. Son niños que se pierden antes, durante el parto o las semanas siguientes al parto. Y quiero decirle que este es uno de los duelos en los que existe una experiencia que permite la recuperación de todas estas víctimas de un duelo, que son mujeres que concibieron en su mente y en su cuerpo la idea de un hijo que no se logra. Pero existe el paliativo, que ya decíamos, es el angelito que se va al cielo. Y no es la pérdida terrible y brutal del joven que ha causado ya, que ha generado expectativas y que de forma inesperada trunca su vida, alguna vez en algunos accidentes, en suicidio o por enfermedad, y que esto sí constituye una pérdida brutal precisamente porque nos toma por sorpresa. En el caso de un niño, él debe haber estado ya enfermito, debe haberse esperado alguna complicación después del parto y, repito, sobre todo, no había generado expectativas reales y confiables. Yo te voy a decir una cosa que ayuda muchísimo también, Lilia. Uno, el que te escuchen. Te va a contar la misma historia, ¿sí o no, doctor? 20 veces. Te va a decir que llegó a la cunita, que se encontró, que lo vio, que lo cargó, etcétera. A veces cuentas la misma situación, muchas veces, y te sirve que te escuchen. Te sirve que te escuchen en silencio. Y por favor, como lo ha dicho muchas veces Ernesto, que no te digan, échale ganas, es que no debes sentir, es que no debes sufrir. Ofrécele tu sacrificio. Ofrece tu sacrificio. No. ¿Sabe cómo nos ayuda? Escuchando, o simple y sencillamente, como decía una sabia mujer que tuve el gusto de conocer, mucho ayuda el que no estorba. ¿Estamos preparados para morir? Pues algunos, no todos, la verdad. No creo que todos, Al menos yo no, Porque el día que falleció mi padre, no. Quería yo creo morirme junto con él. Bueno, pero ahorita ya, después de tiempo, pues ya lo he superado. Yo creo que no, porque, bueno, lo que pasa es que te encariñas tanto con las personas y todo, que cuando las pierdes, te resistes a creer que se fueron. No, yo creo que no, para nada, porque pues todos pensamos en lo que está pasando ahorita, no pensamos en lo que pueda pasar después, ni qué podamos hacer al momento de que nos llegue. Por mala suerte, no, porque deberíamos de tener más conciencia que para eso nacimos. Todo lo que sube, baja, es lo mismo que naces, mueres, nada más. No estamos preparados, pero el día que venga, tiene que venir y ya. Va a ser como un ladrón, va a llegar en la noche y nos va a arrebatar en el día, al ratito, o como sea. No estamos preparados. O sea, constantemente hablamos de ella y, por ejemplo, el Día de Muertos es un ejemplo de eso. Pero cuando a alguien le sucede, no estamos preparados para enfrentar la muerte. Para enfrentar la ausencia de un ser querido, no estamos preparados. O sea, decimos que no le tenemos miedo a la muerte, pero a nuestra propia muerte. Pero a la muerte de un ser querido, sí, a eso sí no estamos preparados. A eso sí le tenemos miedo. Pues quizás la mayoría nunca se ha pensado en eso, pero la idea principal que debe uno tener es que pues tarde o temprano tiene que llegar el momento de pasar a la otra vida, ¿no? Pues a pesar de que nos reímos de ella, de que la festejamos como no lo hacen ningunos otros países, porque nosotros somos tan increíbles que hasta de la muerte nos reímos, ¿verdad? En muchos casos no, y eso sería muy bueno que nos preparáramos, pero déjeme decirle, yo ya viví la pérdida de una persona y a pesar de estar relativamente preparados, pues la pena no es menos, pero sí es un poco más sobrellevadera la situación. Yo no sé si se vale, Ernesto, y esto tú como profesional de la salud nos lo podrías decir. La tanatología nos ayuda a recuperarnos de muertes, de pérdidas, nos ayuda en nuestros duelos, pero también sé
que nos ayuda a bien morir, como dicen algunos. Sí, esa es la parte verdaderamente importante de la tanatología, porque los temores fundados o infundados acerca de la muerte son en mucho para quien sufre. Tanatología nos ayuda a recuperarnos de muertes, de pérdidas, nos ayuda en nuestros duelos, pero también sé que nos ayuda a bien morir, como dicen algunos. Sí, esa es la parte verdaderamente importante de la tanatología, porque los temores fundados o infundados acerca de la muerte son en mucho para quien sufre, pues la idea de muerte asociada al dolor o enfermedad. Ajá, sí. En realidad, lo menos importante sería la muerte. Bueno, ya se acabó, diríamos. Ajá. Pero la idea de la muerte va asociada a que es el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, el deterioro el que te lleva a la muerte. Definitivamente no podemos pensar que alguien que muere en un accidente haya sufrido por eso. Ay, ojalá y no. No se les ocurrió. No se les desea. Ajá. Pero cuando el ser humano, dentro de su soberbia, inmerso en la soberbia intelectual, empieza a reflexionar acerca de la muerte cuando se presenta la opción. Vamos a verlo, algo que es muy frecuente. Un individuo es diagnosticado de cáncer. Y empieza a suponer o a pensar, bueno, me van a tener que operar, y después me van a tener que dar quimioterapia, y entonces me voy a quedar pelón, y me van a confundir con Salinas, y qué va a pasar, y voy a perder mis posibilidades aquí o allá, me van a mutilar, y entonces me voy a ver delgado, pálido, etcétera. Mi mujer me va a poner el cuerno, mis hijos qué van a hacer si no han terminado su carrera. Ese proceso de sufrir por anticipado probablemente es uno de los factores que acompañan inexorablemente a la idea de la muerte como un proceso doloroso. No es la idea de la muerte como un final y un descanso. En el caso de la Iglesia Católica o de algunas iglesias del cristianismo, cuando hablan de descanse en paz, usan la falacia de la frase aparentemente tranquilizadora porque han ofrecido la promesa del infierno del paraíso. Y esta oferta va a estar presente en la idea que muchos tienen de la trascendencia después de la vida. Y obviamente, ¿quién de nosotros no se sentiría pecador? ¿Quién de nosotros no se siente por ahí con alguna cola que le pisen o algún hueso atorado en medio del gañote? Le tenemos miedo a lo desconocido y la muerte es algo desconocido para nosotros, pero no creo que estemos pensando con el temor de morir en algún día. O sea, sabemos que va a pasar algún día, pero no creo que tengamos miedo. Pues a veces sí, más cuando se tiene la familia y los hijos pequeños, ¿no? Entonces piensa uno mucho en ellos, pero al final tiene que llegar. Yo creo que no a la muerte, sino al hecho de dejar de ver a nuestros seres queridos. Pensamos que dejamos todavía cosas pendientes por hacer, si tenemos hijos, si tenemos pues nietos tal vez en ese momento, y es más eso, el temor a dejar de ver a nuestros seres queridos. Bueno, yo personalmente no, yo vivo con ella y creo en ella, por lo mismo la traigo yo en mi persona. Sí, pues por lo mismo yo creo que es temor a lo desconocido, temor a lo que no conocemos y hay incertidumbre. Yo no les tengo miedo, los jóvenes quizás sí, pero yo no. ¿Y de veras no le tendremos miedo? Aquí la señora que empezó hablando estaba así como, no, hay que tenerle respeto, dice. Creo que va en función más de lo que señalaba la última entrevistada, porque evidentemente la muerte como fenómeno, pues es uno de los miedos universales. Y creo yo, fundadamente, que a medida que vamos creciendo en edad, creciendo cronológicamente, vamos teniendo diferentes maneras de contemplar la idea o el pensamiento de la muerte. Los niños no saben qué es la muerte. El niño
recordémoslo, vive un riguroso presente aquí y ahora, y cualquier vivencia relacionada con el futuro, pues no la pueden introyectar. De la misma manera que no pueden saber qué cosa es el día de mañana cuando se les dice, es que si te portas bien el día de mañana vas a ser un hombre de provecho. El niño no sabe qué es el día de mañana, ni qué es un hombre de provecho, tampoco sabe cómo introyectar y darle un peso específico y emocional a la idea de la muerte. Es que si no te alimentas bien, te vas a llegar a morir, por ejemplo. No existe el concepto, no es posible que exista. En la adolescencia o primera juventud, que tiene síntomas absolutamente normales, como lo hemos señalado en su momento en estos programas, como la inestabilidad, la impulsividad, la búsqueda de la sexualidad, la búsqueda de la personalidad, en fin, pues uno de los grandes retos y que se asume con audacia es también el temor a la muerte. A todos nos preocupa cómo en los jóvenes parece no haber nunca, de los nunca, una relación en su pensamiento entre peligro y muerte. Oye, es que es muy peligroso que te vayas a Acapulco con tus amigos este fin de año, porque ¿cómo se van a ir en ese bochito que ya está todo viejo? ¿Y dónde van a meter a 6? Y además seguramente se van a ir tomando. Llegamos. Oye, pero es que es muy peligroso, mira que ha habido este accidente y este incidente. Y no tiene ningún peso sobre su advertencia. Si el chamaco o la muchacha tiene un automóvil y lo vemos manejar a alta velocidad, también se lo podemos decir, oye, con cuidado, que manejas como para matarte o vas a matar a alguien, tampoco importa. Avísame cuando llegues de la fiesta o cuando vayas a salir porque me tienes con mucho pendiente, jamás avisan. Llega a las 3 de la mañana porque te puede pasar algo, mira que los asaltos, etcétera. Tampoco, no hay una idea concreta, vivencial, de lo que significan los estados de peligro, la peligrosidad y mucho menos la muerte. De ahí que la causa de muerte más importante en jóvenes varones, pues sean los accidentes automovilísticos. Digo, si hubiese una sola idea de temor a la muerte, esto no pasaría. El suicidio o la bulimia e incluso la anorexia en las jovencitas también se puede advertir. ¿Cómo es posible que no quieras comer porque estás muy flaca ya? No es cierto. Y voy a seguir sin comer y no tomo ni agua porque estoy muy gorda aunque pese 40 kilos. La advertencia sobre el fenómeno de la muerte no les interesa. Fíjate nada más que yo creo que uno de las medidas infructuosas que merecen más atención por la salud pública en los últimos años es la recomendación que se ha hecho de unos años para acá en muchos países, si no es que en todos los países, acerca de la prevención del SIDA. Caramba, está bien, pero usen el sexo seguro, sobre todo el condón. Es el más barato, es el más sencillo de los métodos. Y haz con tu sexualidad lo que se te pegue la gana, pero con seguridad. Tienes que informarte por tu condón. Pues no pasa nada y los jóvenes no están respondiendo, cuando menos en número, a la calidad y la cantidad de los mensajes de advertencia y de prevención en este fenómeno, en esta pandemia, que es el SIDA. Yo creo que somos los adultos o los adultos en la tercera edad quienes vemos con mayor preocupación el fenómeno del SIDA o la posibilidad de un contagio en nuestra persona incluso. Yo no sé cuántos, como yo comprenderé, vivamos una etapa de relativa fidelidad o de fidelidad a ultranza, más motivados por la ética personal o los valores, o más que motivados, perdón, por la ética o por los valores personales, por el miedo al contagio del SIDA. Usted, señora, usted, señor, probablemente en este momento se sientan muy bien y sin sentimientos de culpa porque se han conservado monógamos. Pero pregúntense por qué. Y van a ver cómo en ustedes, como en un servidor, los mensajes preventivos del SIDA sí tienen un efecto. Pero yo no sé qué hubiera pasado si este mensaje nos llega a los 18 años. Nos llega a los 18 años. Sí. Hubiéramos dicho quizá, como lo dicen millones, pues a mí no me va a pasar. A mí no me da.
Eso le pasa a los otros. Así es. Ajá. Entonces, la idea de la muerte se va conformando a medida que pasa el tiempo. Señalaba uno de los entrevistados que, bueno, piensa uno en dejar a los hijos y qué les va a pasar y no quiero dejar muchas cosas por hacer, en fin, que decía otra señora. En el momento en que los logros materiales o emocionales o familiares o sociales, como quieran y manden, empiezan a aparecer, se inicia este fenómeno tan curioso de compensación, de temer perderlo. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces llega un momento en que empieza el futuro a advertirse y vivenciarse con una suficiente claridad. Híjole, mano, ya tengo 40 años y como decía un radioescucha esta semana, y no he tenido otra vieja y tengo diabetes y se me hace que yo ya no voy a tener erección, entonces tengo que apurarme, porque estoy dejando pasar esta etapa. Así se advierte el futuro, pero con preocupación, con sufrimiento y pensamiento anticipatorio. Y entonces cuando el peso de la idea de la muerte viene, porque además coincide esta época, entre los 30 y los 40 años, que en términos generales, muchos de nosotros ya tuvimos la vivencia en carne propia de la pérdida de un ser querido. Entonces la idea de la muerte se objetiviza. Híjole, mano, ¿qué va a pasar cuando me pase lo que a mi abuelita, cuando yo la vi en la caja y entonces por primera vez vi a mi papá llorar y etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué mi abuelita no se murió unos meses después? Nada más supo que había terminado la carrera, pero no vio cuando me recibí. No supo cuando me recibí, ya estaba muerta. Yo quiero que... En fin, empieza uno a tener una serie de vivencias proyectadas en el muerto, en el familiar que ya falleció, y todo aquello, quizá que pensamos que dejó de hacer, o que dejamos de vivir y convivir con la persona que falleció, lo empezamos a aplicar en nosotros mismos. Híjole, si yo me muero ahorita, ¿cómo se van a quedar mis hijos si todavía ni terminan la secundaria o la prepa? Y yo estoy pensando que mi abuela murió y todavía no me recibía. Oye, Ernesto, desde el principio del programa te planteaba algo que yo, discúlpame la insistencia, pero en un programa de la muerte con las características de nuestro espacio, es muy difícil que no abordemos lo que pasa con la muerte dentro de la familia, a nivel justamente familia, pareja, padres, hijos. Me parece que tendríamos que hacerlo y vuelvo a insistir en el tema. Sí, ahorita vamos para allá. Lo único que quiero es concluir, es cerrar un poquito lo que estaba comentándote, porque es hasta los 30 o 40 años que cobramos conciencia de la idea de la muerte, para que la muerte se convierta en un pensamiento que nos va a acompañar inexorablemente, quizá después de los 40 o de los 50 años. Pero si hay una muerte en el camino previa, haz de cuenta, orfandad, los abuelos que mueren en el camino, las tías, algún hermano. Bueno, te avanza en eso. Por digamos, supuesto. ¿Tienes un curso intensivo? Así es. Mira, yo viví una experiencia muy importante con uno de los cofundadores de los grupos de la corriente 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Un compañero, un abogado muy brillante, yo creo que muy hasta dulce en su trato, y del que nos preocupaba a otros que tuviese siempre el temor de sufrir un infarto, siendo él bastante joven, y que tenía un cuidado de su persona extraordinario desde su llegada a Alcohólicos Anónimos. Y en alguna ocasión, el otro cofundador me sugirió que yo lo viera como médico. Y llegó este hombre y me dijo que, por favor, íbamos a hablar, pero que no me atrevía yo ni a pedirle unos análisis, ni a mandarle una inyección, ni a auscultarlo, porque le tenía pavor a cualquier medida médica que fuera posible. Yo le dije, mira, él se llamaba Guillermo M. Decía, mira, Memo, pues si tú tienes tanto temor a sufrir un infarto, se va a hacer necesario primero que yo te ausculte para saber si hay alguna evidencia de que tengas un problema cardiovascular, ni a auscultarlo porque le tenía pavor a cualquier medida médica que fuera posible. Yo le dije, mira, él se llamaba Guillermo M.
Decía, mira, Memo, pues si tú tienes tanto temor a sufrir un infarto, se va a hacer necesario primero que yo te ausculte para saber si hay alguna evidencia de que tengas un problema cardiovascular. Y si no, aquí junto, yo era vecino de edificio de el mejor cardiólogo en México en ese entonces y el mejor angiólogo. Les decía yo, mire, le voy a pedir a fulano de tal que te haga un electro y que te chequemos bien, porque si resulta que tu corazón está sano, pues esto puede ayudar a que no te angustie tanto. Y si tu corazón está enfermo, tiene alguna evidencia de patología, bueno, pues lo podemos intentar curar. No, yo no me pongas nunca un aparato porque yo me aterro. Y a la segunda o tercera entrevista, él recordó que su padre había muerto a los 4 años de edad de un infarto. El padre de este muchacho había sido uno de los famosos generales de la Revolución, y este muchacho había sido pues el último de varios hijos, ya siendo este general hombre mayor, y empezó a recordar cómo a los 4 años que muere el papá, todo el mundo decía, murió del corazón y hay que tener cuidado y no te vaya a pasar lo que a tu papá le decían a otros, sobre todo un hermano que también fue compañero, respecto a la posibilidad de un infarto. Y desde los 4 años quedó marcado por ese mensaje. Sí, el niño Memo no introyectó la idea de la muerte, pero el niño Memo sí recordaba el mensaje. En cuanto creció, después de los 30 años, obviamente la presencia de la posibilidad de un infarto estaba ahí, porque fue un hombre que había bebido una temporada de su vida, había tenido un alcoholismo activo, y ya en las etapas de recuperación, uno de los fenómenos más curiosos y sorprendentes es que los enfermos alcohólicos empiezan a tener conciencia de vida, aunque sea por estas 24 horas. Y acompañando a la vivencia, a la conciencia de vida, aparece también nítidamente la conciencia de muerte. Y dicen muchos, bueno, es que yo he vivido para matarme, y el día de hoy quiero disfrutar estas 24 horas. Entonces, se van aferrando a la vida, pero a través de un proceso muy angustioso, que los hace ver ese suicidio lento que es la actividad alcohólica. Entonces, queda la vivencia. Si tú tuviste un duelo, una pérdida en la niñez, tíos, tu papá, no hombre, es que si fulanito o fulanita viviera y es que tú no te acuerdas, pero te quería mucho y tú te pareces a él, como me decían a mí, mi abuelo materno murió cuando yo tenía 6 años y ha sido una presencia constante en mi vida que yo no recuerdo con el peso vivencial, lo recuerdo por la serie de relatos, anécdotas y los documentos que yo tengo incluso los muebles de su consultorio y tengo los papeles incluso con los que se casó. Entonces mi abuelo para mí es una gran presencia, pero yo creo que idealizada o racionalizada o leída y aprendida, no vivida. Y yo me recuerdo, mi abuelo murió de 51 años de un infarto, y yo estaba seguro que a los 51 años yo me iba a morir de un infarto. Estaba convencido, bueno, todo el mundo me hacía burla, ¿no? Y entonces mi mente desviada simplemente concatenaba 2 informaciones. Dice mi mamá que yo me parezco mucho a mi abuelo, que yo soy como él, y también soy médico. Y si él era como yo y murió de un infarto a los 51 años, la inferencia es que yo tengo que morir a esa edad. Y eso me costó en su momento un gran sufrimiento. Absurdo, como todo el sufrimiento que proviene del pensamiento y no de los hechos y la razón. Pero así fue. Es decir, lo que quiero decirte es que la muerte va apareciendo en las diferentes etapas de la vida, pero también aparece matizada, como tú lo sugerías y lo preguntabas a la vez, por experiencias personales. Un duelo cercano, vivido o aprendido, sí puede afectar tu conciencia de muerte. Imagínate cuántos muertos vivos como el de la canción. ¿Como Mario Ruiz Massieu? Pues no sé, doctor. No, yo creo que todos sabemos que es uno de ellos. Ahí por ahí anda. ¿Cuántos muertos? Seguramente el testigo protegido. Pero hay unos que no, que nada más bien son testigos distraídos porque no supieron ni en dónde quedaron. El Señor de los Cielos,
cuya momia fue presentada como si él fuera, y pues muchos creemos que no fue así, Cielos. que anda por ahí, con todas sus alianzas políticas y económicas, obviamente. Pero, para ahora sí llegar a comentar lo que quieres, en relación al duelo. Uh-huh. A la muerte de un miembro de la Sí. familia. Tengo que decirte que es precisamente la idea que nos vamos conformando de la muerte la que nos lleva a vivir o a vivenciar diversas formas de duelo o de intensidades del duelo. Y cabe agregar nada más que ante un fenómeno que puede ser doloroso, tenemos un mecanismo de defensa de negación muy importante, anticipatoriamente, que se manifiesta en situaciones tan sencillas como cuando tú piensas, hijo, mano, le voy a decir a mi papá o a mi mamá, pues que hagan su testamento, aunque no tengan casi nada que dejar, pero no me quiero pelear con mis hermanos porque yo quiero los retratos de mi abuelito y los libros que estaban en tal parte y el sillón en el que se sentaba fulanita de tal. Le voy a decir que haga su testamento. Y de inmediato surge el pensamiento, pero ¿cómo? ¡Qué barbaridad, qué pena! Pues ¿cómo le voy a decir? Va a pensar que estoy como sopilote esperando que se muera para... No, qué barbaridad. Entonces la idea de la muerte se va negando. Mi papá o mi mamá no se van a morir. Y si ya se murió uno de ellos, menos se va a morir el que otro. queda, ¿no? Ajá. Eso no me puede pasar a mí. Hay una negación. Entonces, como se advierte la muerte no como un fenómeno natural, sino como un fenómeno atemorizante y desconocido, Ajá. entonces vamos creando, curiosamente, un mecanismo de negación desde antes. Muchos, pero muchos años antes. Muchos niños se acercan teniendo un trastorno por angustia y separación y le dicen a la mamá, mamá, ¿verdad que tú nunca te vas a morir? Aunque no hayan introyectado el concepto. ¿Verdad que tú nunca me vas a dejar solo? ¿Verdad que mi papá no se va a morir? Con el tiempo, uno se va haciendo y creyendo esa idea y metiéndolo en una estructura que nos permite no visualizar con naturalidad lo que es la muerte. Por eso cuando llega en otro, el primer síntoma es la estupefacción, la negación total. No puede ser. Ya oíste, esta fue la cucaracha macabra. Híjote, pero así está como... ¿Cómo nos dijeron ayer? La tarántula inmortal también. No, ese es otro asunto. Sí. La cucaracha inmortalidad, macabra. Eso es uno de los temas. Permítame, nada más voy a apagar el aire acondicionado porque si no... ¿Te vas a recuperar? Porque te estoy oyendo así como que los latidos a Es 1000 que por subí hora. las escaleras. Ay, de un cielos. comercial, sí. Señor productor, ¿podríamos auxiliar al doctor Lamoglia con un corte comercial para que se recupere? Será unos 20 minutos y volvemos, ¿eh? A media hora de reposo, doctor, para que te recuperaras. Sí, hasta aparece periodo refractario y una simple subidita de escaleras ha de ser por la infección de la garganta que ya dura una semana. Claro, es por eso, doctor. Oye, las defensas ya, están bajas, la condición está perdida. Y la cercanía con la muerte. Ay, sí, doctor, se me había olvidado que nos hablaras de tu cercanía. La idea de inmortalidad. Estás más lejos que nada. Sí, bueno. Mala hierba nunca muere, acuérdate que eso nos decían los chiquitos. Entonces tengo que ser de lo peor. Mm-hmm. Bueno, no, ya eres, doctor, trabajo, ya pero eres. Entonces la idea de la inmortalidad va acompañando ese primer síntoma de lo que llamamos los médicos duelo. Pensamos en la inmortalidad de los seres queridos. Todo el mundo se puede morir. Podemos despreocuparnos del sonido de las ambulancias o del paso por los hospitales, porque a nuestra familia no le va a pasar. Entonces, esta idea falsa de la inmortalidad y esta negación preconcebida nos hace que ante la muerte de un ser querido reaccionemos como primer síntoma con la negación o la estupefacción. No puede ser, no es cierto, esto no me puede estar ocurriendo a mí, debe ser una broma, debe ser una equivocación, porque no es cierto. La mayor parte de las veces, este es el primer síntoma del duelo, aunque
decir, existe una gran excepción, que es la convivencia con un ser querido que padece una enfermedad terminal muy dolorosa, o particularmente dolorosa y dramática, en el que hemos visto con mucha tristeza y desesperación cómo se va consumiendo un ser humano porque no hay respuestas ante algunas enfermedades por parte de la ciencia médica. En ese sentido, entonces se va conformando la idea de la muerte como un descanso, como una salvación, casi como un privilegio. Sí. Dios quiera y se lo lleve. Y se lo lleve, ¿verdad? Dios quiera y se compadezca de él o de ella. Y es un descanso para la familia también, para el que sufre y para los que sufren. Ahí el duelo aparece durante el periodo crítico de Eso la es. enfermedad. Pero en la mayor parte de los casos, la primera reacción del duelo es la estupefacción. Este periodo puede durar unas horas, unos días, es un periodo corto. Tan corto como el del bienestar del que fallece después de una agonía dolorosa. Y dice uno, ya está descansando. No se percibe todavía la ausencia. Pero en la negación tampoco se percibe la ausencia hasta que empieza a aparecer un cuestionamiento ya racional o racionalizado. ¿Por qué a mí? La soberbia y el egoísmo que padecemos la mayor parte de los seres humanos, ¿por qué a mí? ¿Por qué él? Y empezamos a batizar al muerto o a la muerta con una serie de virtudes que obviamente no tenía. ¿Por qué a él si era tan bueno? ¿Por qué a él si era tan buen padre, si era tan trabajador, si era tan responsable? ¡Claro! Se dice uno en segunda instancia, que fue un desgraciado con mi mamá y que le puso los cuernos 20,000 veces y que era un irresponsable y se botaba el dinero en billetes de lotería. Viene la reconsideración. Pero ¿por qué a él? Y esta exaltación de la figura por parte de la figura del muerto por parte de los dolientes crea el segundo gran síntoma del duelo, que es el resentimiento. ¿Por qué Dios me tiene que castigar así? Debe ser un Dios malo y perverso. Y yo todavía que voy de beata todos los domingos a misa y que voy a algún rosario y me caigo con mi lana para el diezmo y colaboro con la fiesta del santo patrón. ¿Por qué a mí, si yo ya fui de rodillas a la Vía de Guadalupe una vez que pasé un examen de anatomía, por ejemplo, puede decir alguien? Entonces, viene como un cobro mental y emocional hacia la divinidad, a quien momentos o días antes estábamos invocando para que le salvara la vida al muerto. Entonces, Dios se convierte en un ser perverso y malo que se lleva a un inocente y que deja a otros más inocentes, que somos todos, para que sufran de manera inmisericordia. Pero fíjate qué egoísmo, fíjate qué egoísmo tenemos, porque estamos pensando en nuestro dolor. Sí, por supuesto. No en el del que se fue. Tú no sabes la cantidad de sujetos que dicen que bueno que se murió él y no yo. Fíjate que también entre las llamadas que podríamos incluir en este tema está la de Adriana Martínez, que dice: soy hija de padres alcohólicos. Mi madre falleció hace 2 años de cirrosis hepática. Desde su muerte me he vuelto posesiva, amargada, deprimida y muy celosa con mi pareja. Vivo sola, aunque no me gusta, no bebo, pero siento que mis problemas crecen más. La muerte puede ser disparadora de diferentes situaciones que aparentemente habían estado ocultas en nuestra vida. Sí, y en este caso, bueno, primero me llama la atención que nos diga que tiene problemas con su pareja y después que vive sola. ¿Qué edad tiene? 28. Bueno, este hecho de que tenga una pareja y viva sola y que esté presentando alteraciones del comportamiento y del estado hacen pensar, como tú lo señalas muy acertadamente, que en esta radioescucha haya habido una patología
anterior al fallecimiento de su madre y absolutamente explicable por ser hija de 2 enfermos alcohólicos activos. Y hemos hablado infinidad de ocasiones de lo que es la familia alcohólica y las características de los hijos e hijas de los alcohólicos. Nos hemos encontrado con la enorme sorpresa, el hallazgo clínico, diría yo, desde hace algunos años que empezamos este programa, de encontrar que muchas, por ejemplo, de las comedoras compulsivas con problemas de sobrepeso son hijas de alcohólicos. Nos hemos encontrado a muchas hijas de alcohólicos que son alcohólicas, que no beben. Nos hemos encontrado la misma patología que en varones, de seres humanos con muy baja autoestima, callados, que no expresan sus emociones y que llegan a profundos niveles de resentimiento, precisamente obligados, o por el silencio obligado de la convivencia con el alcohólico. Imagínense entonces lo que es vivir con padre y madre alcohólico. Seguramente existe ya en ella una patología que, como lo señalabas, tuvo como gatillo disparador para expresarse abiertamente el fallecimiento de la mamá. El grupo familiar Al-Anon 24 Horas Condesa la espera con los brazos abiertos si usted quiere darse la oportunidad de vivir mejor solo por hoy. Un teléfono, por favor. 286-15-93. Resignándonos porque no hay remedio. Ser que se va, pues ya se fue. Y ya no lo podemos regresar. Entonces, pues ya nomás es resignación. Yo creo que nunca se llena. La verdad, eso siempre se queda en uno. Pues celebrándoles, ¿no? Irlos a visitar al panteón, con las ofrendas, con las calaveritas, con las canciones. Pues en ocasiones con recuerdos, como pueden ser fotografías, momentos que se pasaron con ellos. No, pues esos ya jamás se vuelven a llenar, jamás. Recordándolos con alguna fotografía, momentos emotivos. No sé, pues con los recuerdos. Pues no es necesario de llorar, simplemente llevarlos a nuestro corazón, porque para qué vamos a llorar, para qué vamos a llevar flores, misas y muchas cosas que se estilan. Si en vida no se los damos, en lugar de verlos, los maltratamos ya cuando están viejitos, entonces eso me parece mal. Para eso yo le llamo hipocresía. Pues el mismo dolor nos da muchas veces fuerza. En lo personal le digo yo, de saber que tenía yo que sacar a mis hijos adelante, fue lo que me ayudó mucho para superar esa situación. Pues yo pienso que hay que dejarlos en paz, ¿no? Ya vivieron su vida y tienen que descansar en paz ya. Esta pregunta parece una necedad, ¿no, doctor? Pero es la que todo mundo se hace. ¿Cómo lleno tu ausencia cuando muere alguien? Y esa es parte de la muerte. Así la es. ausencia, la no presencia. No se llena de ninguna manera. De Además, ninguna manera. Me parece que el testimonio del principio de este corte es completamente absurdo, porque si usted recuerda las cosas buenas de su muertito, lo va a extrañar más. Y duele. Y se va a hacer más amplio el agujero, podríamos decir. Yo creo que se tiene que recordar en la medida de que las vivencias los lleven a uno de la mano esos recuerdos y seguir teniendo la presencia en espíritu, dirían algunos, de aquellos que estimamos o quisimos y se fueron. Pero después del periodo de resentimiento que mencionábamos, empieza una construcción muy curiosa de la idea de la divinidad. Por primera vez en la historia de muchos, la divinidad se convierte en una entidad mala, perversa, que se lleva además a los que no se debe llevar en un equívoco total. ¿Por qué se murió Pedro Infante si estaba tan joven? ¿Por qué se murió Jorge Negrete si estaba tan guapo? ¿Por qué Javier Solís empezaba a cantar bien apenas? Entonces existe la exaltación, la vivencia, el martirologio, se convierten en santos y en mártires, y entonces se va atenuando ya el resentimiento. Dios los llevó a su lado. Son ya afortunados, con los días se termina el resentimiento. Ay, Dios mío. Porque ya están con Dios. Pero aquí aparece un fenómeno que es difícil de creer y del que casi nunca se habla, y nosotros sí lo hemos expresado. El profundo resentimiento con la persona que fallece por el hecho de morirse. ¿Cuántas mujeres no habrán en este momento diciendo, ¿por qué se murió este desgraciado, verdad?
¿por qué me dejó con este paquete? Sí, ¿De dónde voy a sacar para pagar sus deudas? Para acabarla de fregar. Hasta la querida vino ya a pedirme, porque no tenía para los chamacos que yo ni conocía. ¿Por qué te moriste infeliz y me dejaste aquí con toda esta bronca? Como a los famosos que le salen esposas e hijos por todos lados a la hora de las herencias. Y si el muertito se suicidó, le he comentado a usted dos casos donde los deudos patearon el cuerpo. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos das este dolor? ¿Por qué nos dejas este problema? Que es otra forma de la fase del resentimiento. Escucha cómo te consiente el productor. Y en este fin de semana particularmente hay una pregunta obligada tratándose del Día de Muertos. Pero si este programa se transmitiera en otra fecha, que no fuera un puente de Día de Muertos o no con la presencia reciente, efectos especiales de un muerto, bien vivo, pero está muerto. Bueno, tendríamos que preguntar, decía yo, disculpen el lapsus, ¿hay que mantener la tradición del Día de Muertos? Es como recordar, no sé, las fiestas patrias, alguna fecha simbólica. Eso es lo mejor que debemos de hacer los mexicanos, porque si se va a perder todo, antes decíamos, ya viene el Día de Muertos, un Halloween, no sé qué cosa, y si no estamos en Estados Unidos, el día que Estados Unidos nos comande, entonces sí, vamos a hablar así, pero mientras seremos mexicanos, indios mexicanos, no, porque somos mexicanos del Distrito Federal, no somos indios todos, mas no nos vamos a refinar por ser del Distrito Federal. Pues sí, es una tradición que viene de siglos ya desde siglos, y por aquí pues casi ni la hay. Es necesario, porque precisamente siento que es el día en que si existe el más allá y si en verdad tenemos contacto con los seres queridos, me parece que es un buen pretexto para mantenerlo vivo, para mantener viva la tradición del Día de Muertos. A mí en el personal me gusta mucho el Día de Muertos, y en la casa yo sí trato de poner una ofrenda, aunque sea pequeña, pero me gusta la tradición. Pues yo siento que sí es una costumbre de muchos años, ¿no? Cientos de años, y que pues de una u otra forma nos hace recordar a la persona que en su momento quisimos demasiado, y participar nuevamente en un evento como es este festejo. No, eso sí, eso lo tenemos desde nuestros antepasados, nuestros padres nos lo inculcaron, y yo creo que es una tradición muy bonita que debemos de conservarla hasta que podamos, que no creo que se acabe nunca, seguirán ahí luz más luz, igual. Yo pienso que sí, no nada más esa, todas, porque somos un país de tradiciones muy bonitas. Lamentablemente se han perdido mucho por distintas situaciones, y yo creo que más que nada por inseguridad y por la situación económica. Es lo que varias gente tiene como, pues que está acostumbrada a hacer, ¿no? Ir a visitar a los muertos, llevarles flores. Eso sí es muy bonito, porque es como recordar a todos los que han desaparecido, ¿verdad? Es como homenaje a una tradición para los que se fueron. Sí, no, claro que sí. No todos, pero hay unos pueblos que tienen su tradición, como Mixqui, que no, hombre, es algo muy bonito. Michoacán, por allá también, tiene sus tradiciones muy bonitas. ¿Cómo no? Todos, yo digo que eso nunca se debe de acabar. Sí, porque de las costumbres que tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Y son nuestras raíces, como quien dice. Son nuestras raíces, como quien dice. Esa expresión está bien. En un sentido amplio, pero hay algo que va a enojar a una parte de nuestros radioescuchas, sobre todo aquellos mexicanistas a ultranza, porque el homenaje o la tradición de rendir homenaje a los muertos o a la muerte de ninguna manera es mexicana, ni es patrimonio exclusivo de los mexicanos, la tradición. Y hablamos hace algunos minutos de lo que fue pues la manera de interpretar el paso de la vida a la muerte, por ejemplo, por los egipcios, y durante siglos. No hay hasta la fecha
nada semejante a la magnificencia del respeto, de la reverencia y de la idea, por ejemplo, por los egipcios y durante siglos. No hay hasta la fecha nada semejante a la magnificencia del respeto, de la reverencia y de la idea sublime de la muerte que tenían los egipcios. Y era precisamente la tradición, el construir tumbas fastuosas, lo sigue siendo en muchísimas culturas, pero muchísimas, que lo que han dado o le han dejado a la posteridad en muchos casos han sido precisamente las tumbas. Existe una tradición de arte funerario impresionante en todas las zonas de confluencia entre los griegos de la época clásica, 4 siglos, 4 siglos antes de la era cristiana, y la fusión con las ideas de todos los pueblos árabes, y esta parte de pueblos que, siendo una mezcla de pueblos semíticos con orientales, conforman los países que están situados alrededor del Báltico, que están haciendo frontera después con lo que hoy conocemos como la India, y que en esa fusión de culturas también respondieron maravillosamente al culto a la muerte. Entonces, en culturas tan distintas aparentemente a la nuestra como la china o como la japonesa, la egipcia, la misma. Bueno, existe la tradición de venerar a los muertos y reverenciar a la muerte. Entonces, primero, el homenaje o el reconocimiento o el gusto para reverenciar a los muertos no es una tradición mexicana. Lo que sí es mexicano es la forma o las formas en que se llevan a cabo estos homenajes a los muertos o la muerte. Pero la tradición es universal, es mundial. Y digo universal en el sentido cultural, en el tiempo y en el espacio. Entonces, nuestras costumbres para celebrar la tradición de los muertos en México, pues son distintas a las costumbres que habrá. Bueno, en Guatemala son muy parecidas, quizá en otros países de Centroamérica, las desconozco, pero me imagino que son distintas en un cierto grado a lo que serán en Brasil, son distintas en un cierto grado modalidades y circunstancias y objetos en los Estados Unidos o en Canadá, y eso es lo que hace diferente la manera de abordar la tradición. Entonces, en esta forma los mexicanos seguimos dos tipos de costumbres: aquellas que provienen de nuestras raíces prehispánicas y otras que tienen que ver muchísimo con el componente religioso que adopta Mesoamérica después del siglo XVI con la conquista espiritual de lo que fue Mesoamérica, donde el componente judeocristiano matiza en un sincretismo casi perfecto las costumbres de celebrar la tradición de los muertos, o idea de la muerte de los pueblos prehispánicos. ¿Sabes quién participa en este momento en el programa? El autor de la célebre Picardía Mexicana, don Armando Jiménez, hablando de sinónimos alrededor de la muerte. Sinónimos de agonizar: tener ya su derecho de apartado en el panteón, no asegurarlo ya ninguna compañía, haberle tomado ya medidas los hermanos Galloso, no alcanzar a que los santo oleen o a que le suministren los santos aceites, estar aventando el último pujido, dando las últimas boqueadas o patadas en las delgaditas, escuchando las golondrinas, ahorrando para su terrenito, solicitando licencia de difunto, rondándole los opilotes, flirteando o coqueteando con doña Marraqueta, liando los bártulos o probándose su chemise de tablas. Jiménez, cuyo oficio justamente es el de nuestro
lenguaje, el de nuestra tradición, un cronista entre muchas del lenguaje otras, y algunas tradiciones, entre muchas sobre otras todo. cosas, pero nunca me imaginé que la muerte se le pudiera llamar de tantas formas. Te lo juro que jamás. Porque el oficio es arquitecto, él es arquitecto. Sí, pero ha construido ha construido más obras sobre el lenguaje popular y las Exactamente. costumbres. Sí. El lenguaje popular, algunas tradiciones. Sobre los antros, lo que eran verdaderamente antros. Sí. Lo convierte en un antropólogo de la crónica maravilloso. Bueno. Pero quiero decir que la tradición prehispánica, cuando menos en el centro del país, que corresponde también a una tradición universal, es sentir a la muerte como un paso, nada más un paso hacia una dimensión distinta. El paso a otra vida, a otra dimensión, a los 7 cielos, o a los paraísos, o a los infiernos, es algo que de alguna manera comparten entre sí muchas culturas, si no es que todas, las que conocemos a través de la historia. Yo creo que lo que es algo interesante y que pudiera ser el origen de esta llamada burla o desprecio a la muerte de algunos mexicanos está en los símbolos, en la iconografía de la muerte en el México prehispánico. Ustedes, si han ido, por ejemplo, a visitar las ruinas del Templo Mayor, se habrán percatado que en la zona norte, entre lo que fue el Templo Mayor y lo que era el Templo de los Caballeros Águila, el templo de iniciación para los guerreros, hay una pequeña pirámide rodeada, con muros de calaveras, lo que se llama Tzompantli, que es un muro de calaveras. Y estas calaveras han sido el origen de las calaveras de azúcar ahora, incluso en su forma. Si ustedes entran al Museo del Templo Mayor, van a ver una reproducción a la entrada, a mano derecha, de esta pared Tzompantli, que tiene calaveras. Y muchos llegaron a suponer y a pensar que era una gran especie de altares de reconocimiento a los sacrificios o a los guerreros enemigos muertos, y que, bueno, pues era una manera de expresión estética de batallas ganadas, así como para algunos los cráneos decapitados o las cabelleras se exhibían. Ellos pensaron que los mexicanos acumulaban cráneos para exhibirlos así, cuando en las catacumbas en Roma pueden encontrar ustedes centenares de cráneos que no son homenaje a nada, simplemente son osamentas acumuladas en los panteones tradicionales. No jales. Pero resulta que los mexicanos, bueno, mejor dicho, los pueblos prehispánicos, tenían una concepción de la muerte y la vida que es parecida, repito, a todas las culturas del mundo. Decían, cuando llega la muerte, el cuerpo animal se muere y lo único que queda es la calavera o el caracol. O el caracol, que es exactamente. Que son los que mantienen el espíritu que se va a elevar a la divinidad. Entonces las calaveras y los caracoles para los mexicanos son símbolos de vida espiritual. No son símbolos de muerte como lo fueron en las culturas judeocristianas. El cráneo, incluso dentro de la iconografía del cristianismo católico, pues tiene diversas acepciones. No es lo mismo el cráneo en las manos de San Agustín, o que en las manos de San Francisco, o en las manos de cualquier otro de los grandes padres de la Iglesia. No es lo mismo un cráneo en manos de una monja que puesto en una bandera pirata cuando los ingleses en el siglo XVII andaban por Campeche. Esa idea no es la de los pueblos prehispánicos. Una calavera es un símbolo de vida, al revés de que lo tratan de hacer en estas épocas. O de cómo lo hemos interpretado. Incluso el caracol, que también es un símbolo de agua. Vida, y de agua.
podría tener muchísimas, compartir su símbolo de agua con muchas otras cosas. Una serpiente ondulante no deja de ser un símbolo de agua. Los peces, los animales marinos que rodean la cornisa principal de la antigua casa de bombas de la Condesa, que ahora es la Casa de la Cultura de Tlalpan. Un día que ustedes vayan al bosque de Tlalpan, observen la parte superior, y toda la cornisa tiene en la cantera tallados caracoles, sirenas, peces, etcétera, ¿no? Pero no es así. Es que el caracol es el recipiente de un cuerpo que muere, y es el recipiente que queda como origen de la vida espiritual de un animal. Si ustedes contemplan la pirámide de Tlaloc y de Quetzalcóatl, porque es a las dos acepciones, que está en el lado sur de la ciudadela en Teotihuacán, pues van a ver cómo entre las curvas de la serpiente emplumada hay caracoles. Y es una pirámide dedicada a elementos de vida. Tlaloc, el señor de la lluvia, pues era el dador de vida a la tierra. Y lo que está en la tierra y se sublima y se eleva a la divinidad es la serpiente emplumada, que se arrastra por la tierra, pero que puede pasar sublimándose al cielo porque vuela. Esa es la serpiente emplumada, que es otro símbolo de vida. Entonces, aparentemente no tendría caso que hubiera caracoles en la pirámide de Tlaloc Quetzalcóatl. Sin embargo, ahí están. ¿Por qué? Pues porque son símbolos de vida. Y los zompantlis son símbolos de vida. Es lo que queda de nosotros al morir como recipiente del alma. Eso no quiere decir que los prehispánicos despreciaran a la muerte, sino que su idea de la muerte coincidía con eso, una vida terrenal y una vida espiritual, fuera donde fuera. Fuera, digo, lo mismo en el Mixcoatl, que en cualquiera de los elementos o de los sitios donde teóricamente llegaban las almas de los guerreros, las almas de las parturientas muertas en el parto, las almas de las prostitutas, las almas de los hombres que no eran guerreros y que deambularon en esta iconografía extraordinaria que se conserva sobre todo en algunas áreas cercanas a Teotihuacán y que podemos constatar. Pero no es una burla a la muerte, por el contrario, es el respeto a la muerte como el primer elemento indispensable para pasar a la vida espiritual. Y ahí viene la víbora. Cuando se dan situaciones sorpresivas, el día que vino Roger nos lo comentaba, cuando alguien está enferma, la radio escucha anterior o otras que hemos presentado, se murió de cirrosis, se murió de cáncer, se murió de leucemia, son igualmente dolorosas, pero son muertes anunciadas. Cuando la muerte, la enfermedad viene por sorpresa, incluso una enfermedad, un rollo cardíaco, un infarto, alguna trombosis, o no sé, algo sorpresivo, tiene un elemento muchísimo más dramático para que uno lo pueda aceptar, para que uno lo pueda... Y hay una etapa donde buscamos culpables. Sí. Y esa etapa casi es general, ¿no? Sí, buscamos quién tuvo la culpa, malditos, Yo no estoy negando, don Fernando, la realidad ni la veracidad de lo que usted nos dice, en ningún momento. Nada más estoy hablando de esta etapa en la que algunas veces hasta llegamos a señalarnos como culpables nosotros. ¿No? Te volteas hacia ti, es si que yo hubiera, si yo ¿por hubiera. qué no hice? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué avisé? ¿Por qué la llevé con este médico? ¿Por qué no hice aquello? Porque esta etapa que es brutalmente autodestructiva, pues quizá es algo de lo que está viviendo don Fernando, y hay que considerarla simplemente como una etapa del duelo, donde la objetividad, créame con todo respeto, se pierde. Es natural. Te decía, y lo mencioné en varias ocasiones a lo largo de nuestra conversación, la muerte en la familia. Nos has llevado por un recorrido de la historia de la familia, pero a manera de conclusión nos quedan unos cuantos minutos. ¿Qué decimos de este tema en Kelly, la Mogli y la familia? Pues que la única certidumbre que existe a partir del momento de la vida, en que se inicia la vida, no me refiero a la concepción, sino al ser humano como una unidad biológica, psicológica, social, es decir, en el momento del nacimiento. La única certidumbre
es la implacable realidad de que tenemos que morir. Consecuentemente, sería sumamente saludable que los seres humanos aprendiéramos en el devenir, en el transcurrir por la vida, con o sin salud. Familia, pero a manera de conclusión, nos quedan unos cuantos minutos. ¿Qué decimos de este tema en Kelly Lamoglia y la familia? Pues que la única certidumbre que existe a partir del momento de la vida, en que se inicia la vida, no me refiero a la concepción, sino al ser humano como una unidad biológica, psicológica, social, es decir, en el momento del nacimiento. La única certidumbre es la implacable realidad de que tenemos que morir. Consecuentemente, sería sumamente saludable que los seres humanos aprendiéramos en el devenir, en el transcurrir por la vida, con o sin salud, irnos formando y forjando una idea clarísima de este evento inexorable. Sabemos que tenemos que morir, lo sabemos y lo racionalizamos. A veces lo evaluamos de una manera muy objetiva, usando incluso el lenguaje popular, nadie pasa de la raya, o todos nos tenemos que morir, o de se salva uno de esto, pero de aquello no, en fin. Pero hacernos una idea espiritual de ese tránsito normal hacia un fenómeno donde se termina, lo queramos o no, la vida. Para quienes ignoramos si exista otra vida, para quienes no podemos tener la fe, porque no se puede a través de la razón llegar a la conclusión de que existen otras vidas. Para los que no poseemos fe, quizá no exista el valor real o no que da el tener ese sentimiento de que más allá las cosas van a ser mejor. Para quienes no creemos en un cielo y en un infierno, para quienes creemos que el cielo y el infierno lo tenemos dentro de nuestra propia conciencia durante la vida, y que el cielo y el infierno dependen de la autenticidad, la honestidad y los valores que llevan inmersos en nuestra conducta y nuestra vida, pues es muy difícil pensar en que haya recompensas. Tenemos que pensar en la muerte como algo que significa un final, pero que tiene que ser para los que se quedan el principio de una vida diferente en un sentido que nos debería recuperar la idea inexorable de fallecer, para ponernos realmente a trabajar sobre la concepción viva, aunque parezca paradoja, de lo que es la muerte. La muerte de nuestros seres queridos necesariamente nos va a afectar, nos va a determinar un duelo, pero ese duelo lo vamos a manejar emocionalmente de una manera correcta si consideramos a la muerte tan natural como lo es el nacimiento. No en el sentido de festejar a la muerte, sino en el sentido de asumir el duelo como tal y no complicarlo con nuestra idea de que las cosas deberían, en teoría, ser eternas.